Muy bien. Continuando, vamos a ver la clase del día de hoy, que es nuestro tema de mezcla. Dice así. Una mezcla es una materia formada por partes que poseen composición y propiedades diferentes. Esto es porque en su constitución intervienen moléculas diferentes. Ya no estamos hablando como en el caso anterior, ¿no? Hablábamos de átomos que se unían y formaban, ¿cómo se llama? Moléculas, ¿no? Compuestos también formaban en general. No, esta vez estamos hablando de, vamos a decirlo así, partes que poseen composición y propiedades distintas. Esto es porque su constitución, como dice aquí, intervienen moléculas diferentes. ¿Sí? Característica de una mezcla. Es heterogénea por estar formada por partículas diferentes, aunque algunas mezclas parecen óptimamente homogéneas. Son de composición variable. Por ejemplo, la composición del agua del mar varía según los lugares. ¿Sí? Eso según la zona. Por ejemplo, hay zonas donde hay mayor cantidad de sal, ¿no? En su constitución, otros menor cantidad de sal en general. Sus componentes conservan sus propiedades características. Por ejemplo, el hierro con el azufre se puede separar de esta atrayéndola con un imán. Conserva su propiedad de imantación. No te olvides de eso. Cada componente que conforma la mezcla mantiene sus propiedades y características. ¿Sí? No es que va a perder sus propiedades o características. Te voy a dar un ejemplo a grosso modo para que me puedas entender. Tenemos arroz y azúcar, ¿sí? Yo agarro el arroz y el azúcar y lo uno, lo mezclo. Profesor, en la mezcla, en el resultado final, después de haberlo movido, después de haberlo agitado, ¿no? Entre otras cosas, no lo estoy colocando en agua, así nomás, sólido. Voy a poder observar, en primer lugar, el arroz y el azúcar por separado. A pesar de que todo está mezclado, no se compenetra completamente. A lo que quiero ir es que lo que podemos hacer de esta mezcla es siempre poderla separar. Nosotros podemos separar el arroz, por otro lado puedo separar el azúcar. ¿Sí? Eso hay que Profesor, tenerlo, eso hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? profesor, por ejemplo, el agua y el aceite, si lo ves a uno de los dos, no vas a saber cuál es cuál, si lo combinas. Claro. Bueno, es una mezcla, hay tipos de mezcla, pero en este tipo de mezcla lo que yo puedo hacer es, en primer lugar, nadie va a perder, por si acaso, sus propiedades. Se mezclan, pero sin perder propiedades, sin perder características propias, ¿no? De agua y de aceite. Y como se puede separar, eso me conlleva a entender que se pueda conservar ese tipo de propiedades. Profesor, también hay otro tipo, también puedes estar ¿cómo se dice eso? Para darle gusto, pero para que salga todo, tienes que inflar un globo y se pega todo eso. También. Siempre una mezcla, chicos, se puede separar. Es lo que yo quiero que me entiendan. Una mezcla o toda mezcla, nosotros podemos separar. Ya puedo separar sus componentes. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer en una mezcla. Y hay formas de hacer separación. Profesor, ¿Ah? también puedes separar también una cosa bien pequeñita. Todo se puede separar. Pero hay formas. Siempre y cuando sea una mezcla, nosotros podemos separar.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra característica más tiene? Dice, sus componentes se pueden separar por procedimientos mecánicos o físicos. Por ejemplo, en una mezcla de hierro y azufre, el hierro puede ser atraído por el imán y separarse ¿de qué? Del azufre. O sea, podemos separar. El azufre se puede separar de esta mezcla cuando el azufre se disuelve con disulfuro de carbono y separarlo del hierro. Hay formas o hay procedimientos para poder hacer una separación. Muy bien. Diferencias. Una cuestión aquí muy importante y es más que todo con la finalidad de aclarar esta diferencia, porque algunos, ¿cómo se llama? A veces lo confunden entre lo que es un compuesto y una mezcla. Como dicen, compuesto y mezcla, ¿que no son lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una mezcla se da en cualquier proporción. Dice, proporción de los componentes es variable. ¿Qué quiere decir? Que las cantidades, no interesa qué cantidades sean. Yo puedo echar hoy día más arroz, más azúcar. No interesa la cantidad, en realidad. No interesa la proporción. O mejor dicho, se puede dar en proporciones variables. ¿Sí? Por ejemplo, el agua y la sal. Si lo quiero un poquito saladito, apenas saladito, pues le echo un poquito de sal. Pero si lo quiero muy salado, le echo más sal. O sea, no hay puede ser una proporción variable en cuanto a las cantidades. En cambio, en un compuesto, las proporciones de los componentes es fija. Sí, ahí para que se produzca un compuesto, necesariamente debe de haber cantidades fijas. O sea, no es que yo puedo echar cualquier cantidad para conformar un compuesto. ¿Qué otra diferencia? Sus componentes, elementos compuestos diferentes, conservan sus propiedades y características. En cambio, en un compuesto, sus componentes, elementos, pierden sus propiedades individuales. En una mezcla, su componente puede separarse por procedimientos mecánicos. Un compuesto, sus componentes pueden separarse únicamente por reacciones químicas. En una mezcla para producirse no requiere la presencia de energía. Por ejemplo, cuando tú agarras agua y sal, o sea, en esa unión no se requiere energía para que se produzca esa unión, ¿ya? Pero en un compuesto, para producirse requiere una forma de energía. Puede ser calor, por ejemplo. Se separa o destruye con facilidad. Sí, se puede separar una mezcla. En cambio, un compuesto no se separa o destruye con facilidad. Los componentes son fácilmente diferenciables. Podemos diferenciarlo. En cambio, en un compuesto no se distinguen sus componentes homogéneos. Por favor, eso que quede bastante claro. Hay una diferencia entre lo que es una mezcla y un compuesto, que es lo que hemos visto en la clase pasada, la clase de compuestos. ¿Sí? Clases de mezcla. Tenemos dos tipos de mezcla. La primera se llama mezcla homogénea y la segunda se llama mezcla heterogénea. ¿Sí? La mezcla homogénea es aquella que a simple vista o con ayuda del microscopio no se diferencia la separación de sus componentes. Por lo tanto, constituye una masa homogénea, pues cualquier porción que se tome tendrá la misma composición y propiedades. Quiero que entiendas bien esto. Cuando hablamos de mezcla homogénea, también se le suele decir solución, no puedo distinguir los componentes. No puedo observar a simple vista los componentes. Ni siquiera con la ayuda de un microscopio puedo hacerlo. Muy difícil. Profesor, y si lo dejo una semana, 2 semanas, igual, no se separa. Tenerlo en cuenta. Se le dice que presenta una sola fase. También es otra forma de indicar que es una mezcla homogénea. Ejemplos. El agua azucarada.
tú el agua le echas azúcar y lo observas, tú no puedes, ¿cómo se llama? Diferenciar lo que es el agua del azúcar. No se puede. El agua con la sal, por ejemplo, tampoco se puede. ¿Sí? El aire. Así es. Esta mezcla de gases, chicos, tampoco, chicos, se puede diferenciar. Yo no puedo decir, por aquí está el oxígeno, por aquí está el hidrógeno, por aquí está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el nitrógeno, no se puede. ¿Ya? El aire en sí es una mezcla homogénea. Eso pasa con todos los gases. El acero, que es carbón más hierro, ¿ya? Eso es un dato más específico, que es una aleación de carbono y hierro, ¿ya? Tampoco, eso no se puede diferenciar, es una mezcla homogénea. El agua potable, el agua de río, mares y lagos tampoco. El agua potable tiene sales, el agua que llega a tu casa, no lo puedes diferenciar, las sales que se encuentran ahí, no podemos distinguirlo, simplemente vemos que sale agua nada más. Las bebidas gasificadas, el latón, por ejemplo, que es la aleación de zinc y cobre. El bronce, que es la aleación de estaño y cobre. El queroseno, la gasolina, el gas natural, el vidrio, ¿ya? Y el vinagre. Muy bien. De ahí seguimos con otro tipo que es la mezcla heterogénea. Son aquellas donde se puede distinguir fácilmente dos o más sustancias constituyentes. Ahí sí nosotros lo podemos diferenciar, podemos ver una diferenciación. Por lo tanto, sus propiedades y características son diferentes. Ejemplo, agua y aceite. Podemos separar, podemos observarlo a simple vista, ¿no? La mezcla de arena y cemento también. Cuando se mezcla arena y cemento se puede observar, ¿no? ¿Cómo se llama? Una diferencia. El agua turbia es el agua que nosotros conocemos como agua sucia. Agua, ¿cómo se llama? Con tierra, con arena, con desechos. Agua turbia. Limadura de hierro y azufre en polvo también se puede. Eso en la ensalada de fruta también se puede separar, es homogéneo. Ajá. También Así las es. ensaladas de verdura. Claro. El benceno y el azúcar también, ¿no? Entonces, recuerda, la materia se divide en mezcla heterogénea, homogénea, y a su vez en sustancias puras, con compuesto y elemento, ¿no? Separables por medios químicos. La primera es separable por medios mecánicos. Profesor, una pregunta, ¿qué es benceno? Benceno es un líquido derivado del petróleo. Separación de mezclas. Una de las separaciones por mezclas tenemos, una forma de ser una separación de mezclas es mediante el tamizaje, ¿sí? ¿Qué cosa es? Mediante las arandas o cernidores, redes de mallas más o menos gruesas o finas, se separan en partículas sólidas según su tamaño, ¿sí? Así es. Se coge un barniz que deje pasar el polvo más fino y retenga el más grueso. Por ejemplo, en los molinos se utiliza este procedimiento para separar la harina del afrecho. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo por aquí. Muy bien. Así es. Este, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que les estoy indicando. Este está tamizado. ¿Ya? Veamos otro. Levigación. Se emplea en la separación de minerales de rocas y tierras de escaso valor industrial, lo que se le conoce como gangue. Fíjate cómo lo hace. Quiero que observes aquí. Tenemos arena y acerrín. ¿Cómo yo separo la arena y el acerrín?
si está todo mezclado. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, le echas agua, ¿sí? Cuando tú le echas agua, hay uno que se va a quedar abajo y otro que se va a ir arriba. El que se va a ir arriba es el aserrín, se queda en la parte superior, y el que se queda abajo es la arena. Por ejemplo, ese se llama levigación. Primero se pulveriza el mineral en bruto, luego se coloca la mezcla en un recipiente, se le aplica una corriente de agua, el mineral por su mayor peso queda en el fondo del recipiente y la ganga que flota es arrastrada por el agua. Ahí está, forma de hacer levigación. Vamos a ver por aquí otro ejemplo. Levigación. A ver, vamos a ver una separación por levigación. A partir de acá. Ahí tenemos una mezcla. Aserrín, por ejemplo, viruta. La separación por levigación se da así, de esta manera. Mira, aquí tenemos la mezcla. Lo que hace es echarle agua, y cuando le echa agua en la parte superior se queda precisamente lo que va a flotar, lo que no quiero que esté ahí, lo que voy a sacar posiblemente, lo que voy a separar. ¿Ya? Y abajo se queda precisamente lo demás, en este caso la arena. Profesor, pero todas esas piedritas, todo se queda, no sé qué es eso, pero todo eso se queda arriba. Claro, hay cosas que se van a ir arriba en la parte superior y hay cosas que se van a quedar abajo. Es una forma de hacer una separación. Ay, ¿No? Lo otro se llama filtración. Se separa lo sólido de los líquidos utilizando paredes o capas porosas, cuyos poros dejan pasar el líquido y retienen los sólidos, como materiales filtrantes que pueden utilizarse el papel poroso, tejidos de tela, arena fina en capa espesa, el carbón de madera en polvo, etc. Por ejemplo, el colado de café. ¿Alguna vez has visto, a ver, vamos a ver, filtración tú has visto? ¿Dónde hemos visto filtración? ¿En tu té? ¿Alguna vez has hecho té? Sí, profesor, hice También. Tu té, ¿por qué le dicen té filtrante? A ver. ¿Para tomar? ¿Por qué le dicen té filtrante? No, profesor, yo no sé, pero yo había hecho como un experimento que se utilizaba con una botellita de plástico y se hacía con piedritas, ¿sabes? Y después También es otra forma de hacer separación. Aquí, por ejemplo, otra forma de hacer separación es esta. Este es un papel, creo que este es sí. un papel para filtrar. Ese papel para filtrar se vuelve así. Lo tienes que poner así, de esta forma. Y esto lo pones en el Entonces, tienes que darle esta forma. O esta forma, cualquiera de las dos. Lo que tú haces es colocarlo aquí en este embudo. En este embudo se va a colocar ese papel.
Y aquí abajo va a caer precisamente el líquido. Gota por gota. No, lo he hecho así. Mira. Ves que aquí tiene una parte amarilla y otra parte blanca. Bueno, transparente. Ujú. Ya. La parte amarilla se queda en la parte superior. Mientras que la parte transparente, que es el líquido, cae en la parte de abajo. Sin la parte amarilla. Filtración es otra forma de hacer qué cosa, otra forma de hacer separación de mezclas. Profesor, Pero ¿cómo se hace eso, profesor? Si Es un papel especial. Esa agüita de color amarillo se vuelve transparente. Esa agüita de color amarillo no es agüita solo de color amarillo, sino tiene otra cosa más, tiene agua. Es una mezcla de profesor, agua. capaz que Eso es como, por ejemplo, mezclar agua y aceite. ¿Cómo lo separamos el agua y el aceite? Eso es una forma de separar el agua y el aceite. Destilación. Hay dos tipos de destilación, chicos. La simple y la fraccionada. La destilación simple se da, aquí tenemos un matraz, un refrigerante, ¿no? Aquí donde va a caer el agua. Se va a servir, por ejemplo, el agua, ¿ya? Se va a servir y el vapor de agua sube y baja por este refrigerante y cae. Sube y baja por ese refrigerante y cae. ¿Sí? Esa es una destilación simple. Profesor, ¿y para qué sirve? Por ejemplo, si yo tengo agua con sal y quiero separar el agua y la sal, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí se utiliza este método para hacer separación de agua y sal y las sales que tenga ahí incluido. Entonces, vas a hacer que hasta el final, ¿cómo se llama? Se evapore todo el agua y el agua caiga por el otro lado y al final lo que va a quedar en este, ¿cómo se llama? En este matraz va a quedar precisamente la sal que no puede ser evaporada. Es una forma de hacer separación. Eso es mediante separación, destilación simple. La otra se llama destilación fraccionada. Eso se da, por ejemplo, con el petróleo. Cuando se eleva a temperaturas, esto es en una torre especial, ¿ya? Aquí abajo se coloca el petróleo en bruto y se empieza, como se dice, a hervir a una temperatura. A medida que va subiendo, ya a medida que va subiendo, se va produciendo diversos tipos, ¿no? De, ¿cómo se llama? De derivados. Por ejemplo, a 370 grados, lo que se conoce como la gasolina, querosene. Ya hay gasolina pesada, gasolina ligera. Y al final se produce también gas, en este caso es el butano o gas propano. ¿Sí? Eso se hace mediante destilación fraccionada, chicos. Vamos a ver un ejemplo de destilación fraccionada. Que no se va a ver, pero la idea está ahí. Aquí, por ejemplo, del petróleo. Aquí tenemos el petróleo crudo. Se hace ingresar el petróleo crudo por aquí. Aquí se supone que se está generando calor externamente y las moléculas van haciendo esto a diversas temperaturas. A una altura determinada, una determinada temperatura.
temperatura. ¿Ya? Así es. Se va evaporando, se va evaporando, se va evaporando. Y aquí se van produciendo diversos, ¿cómo se llama? Derivados. Profesor, una pregunta, ¿qué es esa agüita que es? Esto De de acá color. es el petróleo. Y esto de acá son los resultados del petróleo. Por ejemplo, aquí se produce el aceite lubricante a esta altura. Aquí se produce el diésel a esta altura. Lo que tú conoces como gasolina. Entonces, Se profesor, produce, podemos crear nuestra propia gasolina. se encuentra petróleo y necesitas una maquinaria. Querosene, por ejemplo. También se produce querosene. Gasolina. Entre otros, chicos. Y aquí, en la parte superior, ¿qué se produce en la parte superior? ¿Vaporización? Lo que tú conoces como Gas propano. el gas propano, el que se utiliza para la casa. No el gas natural, ese es gas propano, derivado del petróleo. ¿Ya? Esto se llama destilación fraccionada. Y abajo, en la parte de abajo, el alquitrán, el que se utiliza, por ejemplo, para hacer las pistas. Todo eso sale del petróleo, chicos. Vamos a continuar, chicos, aquí. Centrifugación. ¿Ya? A veces la sedimentación es muy lenta. ¿Ya? Para acelerar esta operación, la mezcla se coloca en un recipiente que se hace girar a gran velocidad por acción de la fuerza centrífuga. Los componentes más pesados se sedimentan rápidamente y los livianos quedan como sobre nadante. Luego la operación que se sigue es la decantación. Fíjate, centrifugación. ¿Con qué finalidad se centrifuga? Con la finalidad, mira, si tú tienes tus frugos en un vaso de vidrio transparente y lo dejamos en una semana, muchachos, lo dejamos encima de tu mesa, lo dejamos ahí. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que se va a separar la parte del agua, la parte del jugo, la parte de la esencia del jugo, ¿no? Va a haber una separación. Pero hay veces eso demora demasiado. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo voy a hacer para este caso, muchachos, ¿qué es? Utilizar una centrifugadora para que ese proceso sea más rápido, ¿sí? Para que ese proceso lo hagamos de una manera casi más inmediata. ¿Ya? Entonces, centrifugación. Por ejemplo, aquí, mira. Aquí tenemos aceite y agua. Se han juntado. Está como mezclado, fíjate. Entonces, si yo quiero, la sedimentación se puede dar. La separación normal se puede dar, pero el problema es que va a demorar. Entonces, la idea no es que demore. Entonces, ¿qué hacemos? Lo centrifugamos. Y empezamos a dar vueltas de esa manera. Esa es la centrifugación.
¿Para qué está haciendo la centrifugación? Lo está haciendo con la finalidad de separar, muchachos, hacer la separación más inmediata, más rápida de esa mezcla. Se le deja un tiempo prudente, eso sí. Luego se detiene y vemos que ya se encuentra separado. Fíjate. El aceite del agua. Esa es una forma de hacer una separación por centrifugación. La sangre, por ejemplo, también podemos hacer centrifugar la sangre. Lo centrifugamos. Eso es lo que hacen en un laboratorio para saber qué componentes tiene la sangre. Decantación, que es el último, chicos, sirve para separar sólidos de líquidos y líquidos no miscibles. En el primer caso, el sólido, dice, sedimenta por su mayor peso, luego se inclina al recipiente y dejando escurrir el líquido en otro recipiente queda solo el sólido sedimentado, ¿no? Fíjate acá. Tenemos agua y aceite en un embudo, ¿sí? Esto, después de un tiempo, queda así, el agua y el aceite separados. Ahora, ¿cómo yo separo el agua y el aceite? Entonces, lo que agarro es aquí un grifo, un cañito, lo que nosotros conocemos como caño. Un caño, lo abrimos el caño y solamente dejamos caer el agua. Y el aceite lo dejamos en la parte, en la parte del embudo. Esa es decantación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestra ficha, chicos. Nuestra ficha de trabajo. Todos en nuestra ficha de trabajo, chicos. Yo ya tengo una ficha de trabajo, profesor. Muy bien. Yo también, profesor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer los primeros. ¿Qué es una mezcla? Dice, es materia Hola, papi. formada por partes que poseen composición y propiedades diferentes. Ay, qué chistoso. Combinación. ¿Qué es combinación? Unión de una o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, para formar un único compuesto químico. ¿No? Eso es una combinación.